Hola, en este video les enseñaré cómo hacer un programa de C++ que aproxime a las raíces de una función real derivable utilizando el método de Newton-Raphson. Primero veamos algo sobre el método de Newton-Raphson. Lo que hay que saber es que a partir de un punto xn dado, definido por el usuario, vamos a obtener una primera aproximación que será la misma xn, f de xn y f de prima de xn, la primera derivada se refiere. A partir de esto encontraremos este punto de intersección con el eje de las abscisas xn más 1. A partir del mismo calcularemos xn más 1 y f' de xn más 1. De modo que seguiremos iterando hasta conseguir una aproximación mucho más certera de la raíz de la función. Listo. Para hacer este programa yo estoy utilizando el Visual Studio Code. Y bueno, lo primero es la función que estaré aproximando es f de x igual al logaritmo de x menos x al cuadrado más 2. Esta de aquí. Lo primero es cargar las librerías que usaremos. En este caso serían iosstream y cmath. De igual modo declaramos que vamos el using namespace std, que significa que estaremos usando los nombres, los símbolos comunes de C++. Los nombres estándar, mejor dicho. Lo primero que hago es definir una función f que me va a retornar los valores de f de x para todos los x. Por eso las declaro como double, para que me retorne números reales indistintamente de si son enteros, no enteros, negativos, lo que sea. De igual modo lo hacemos con la derivada de f, la llamo df, que me va a retornar 1 dividido para x menos 2 por x, que es la derivada de esto. Luego declaro una función void, que los que hayan estudiado C++ saben que una función void no retorna nada, sino que simplemente hace lo que está dentro de sí misma. Para la función void primero defino a, b, los límites del intervalo cerrado, luego defino un número de intervalos, calculo cuántos puntos quiero, el tamaño del ancho. Aquí muestro en pantalla x, f de x, y los muestro para el número de puntos que haya calculado. Ahora sí pasamos a la función principal del programa. Para esto lo primero es declarar las variables y las constantes. Primero yo declaro una constante global double de intervalos igual a 6, porque me pone un número, es un número arbitrario en realidad, ustedes pueden escoger cualquiera. Lo defino igual como doubles, tolerancia, ancho y error. Como enteros defino punto, intervalos, iteraciones, que la inicio en 0, por lo que ya les explicaré más adelante. Como double igual defino a, b, x0 y x1, y esto que es bastante importante como bool, a converge la declaro igual a true, es decir, a una variable que se llama converge, que es booleana, es decir, que puede ser verdadera o falsa, la defino como verdadera. Esto me servirá para el do while. Luego muestro en pantalla un mensaje que dice: este programa calcula la raíz de f de x igual al logaritmo de x menos x al cuadrado más 2 dentro de un intervalo AB. Pido al usuario que ingrese el intervalo AB. Para esto muestro en pantalla A igual, el usuario ingresa A, de igual manera con B.
Luego hago un llamado a la función tabla que me va a graficar, que me va a mostrar en pantalla la tabla para A y B ingresados por el usuario y para el intervalo, para un número de intervalos definidos acá. Luego pedimos que ingresen la tolerancia. De igual modo se pide que se defina un punto inicial x0, por lo que vimos anteriormente sobre el método de Newton-Raphson. Para esto es bastante útil fijarse en los valores de f de x de la tabla, puesto que si en los valores de la tabla vemos que dos valores de f de x son distintos en signo, es decir, que su producto es distinto, es negativo, podemos asegurar que hay una raíz entre ellos. Entonces nos convendría iniciar cerca de ese valor el x0. Ahora muestro en pantalla la primera aproximación que pues me calcula un f de x0 y un f' de x0, haciendo un llamado a la función f y a la función derivada de f. Aquí aumento en una unidad el número de iteraciones para saber cuántas iteraciones hice. Ahora iniciamos a la parte más importante del programa, que es el do while, que es la sentencia iterativa. Primero voy a declarar que si el número de iteraciones es mayor a 150, la variable que antes había dicho verdadera, que es converge, se va a hacer falsa, y lo termino. Puesto que 150 es un número lo suficientemente grande para que converja una raíz, y si no, lo más probable es que no haya o que exista algún tipo de error y el programa va a iterar por siempre, digamos. Entonces es una manera de terminarlo. Caso contrario, me va a hacer lo siguiente. Voy a calcular la primera aproximación, x1, que es igual a x0 menos f de x0 dividido para la derivada en x0. Calculo el error que está dado por el valor absoluto de x1 menos x0. De igual modo voy mostrando todas las iteraciones que hago. Ahora, si el error es menor o igual a la tolerancia que el usuario ingresó anteriormente, yo quiero que me diga que converge es igual a true y que me termine el programa. Caso contrario, quiero que siga iterando. Para esto declaro que x0 es igual a x1, es decir, que el valor n-1 va a ser igual al n, y así va a seguir iterando hasta que se cumpla esta condición. Y para esto voy a aumentar nuevamente el número de iteraciones según corresponda. Esto va a ocurrir siempre y cuando esto sea verdadero. Ahora, para mostrar esto ya es para finalizar el programa. Entonces si converge, esto significa si esto es verdadero, lo que yo quiero que hagas es que me muestres en pantalla el siguiente mensaje, que para una tolerancia de el valor ingresado por el usuario, la raíz de f es x1, es decir, el último valor que me mostró en pantalla. Caso contrario, que me diga que se sobrepasó la cantidad de iteraciones permitidas. Por último, que me retorne un 0, es decir, que todo se desarrolló correctamente. Ahora vamos a probar el funcionamiento del programa. Ingrese el intervalo inicial a B. A es igual, voy a decir 0. B igual 1. Aquí ingrese la tolerancia, un valor muy pequeño. Defino un punto inicial, yo voy a definirlo en 0.1. Después de 5 iteraciones, me dice que la raíz es 0.137935. Ahora vamos al GeoGebra
y vemos que la raíz es esta misma. De igual manera podríamos hacerlo nuevamente para encontrar la otra raíz, pero habría que hacerlo en el intervalo siguiente. Digamos, ahora voy a hacerlo en un intervalo a igual a 1, b igual a 2. La tolerancia igual quiere un valor muy pequeño. Un punto inicial. Aquí sí sirve la tabla. Como vemos que aquí hay un cambio de signo, voy a iniciarlo en 1.5. Y después de 4 iteraciones me dice que la raíz es 1.56446. Vamos a verificar esto. 1.56446. Por tanto es correcto. Entonces el programa está desarrollando de manera correcta. Cualquier pregunta pueden dejarla en los comentarios. Igual el código lo subiré. Gracias por verme y un saludo.